Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de oración y tiempo de estudio con la palabra de Dios. En esta oportunidad, habiendo ya tenido semanas y casi creo un mes de estudio sobre cómo enfrentarnos a la adversidad o principios de Dios que quiere que nosotros tengamos para cuando venga la adversidad, en esta noche vamos a comenzar con un nuevo tema, una nueva serie de estudios. Así que te invito a abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estudiar las 7 iglesias que aparecen en las páginas de este libro, cómo las 7 iglesias pueden ser de gran utilidad para nosotros y cómo ha sido escrito para alentarnos, para fortalecernos y también para examinarnos a nosotros mismos, porque como se dice en el libro de Apocalipsis, el tiempo está cerca. Así que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Y al estudiar estas 7 iglesias que aparecen aquí en el libro de Apocalipsis, es nuestra oración, es nuestra fidelidad y meta, que Dios nos ayude a poder examinarnos, a poder animarnos, pero también a corregirnos como iglesia, individualmente, familiarmente, para poder encaminarnos en la voluntad que Él desea para nosotros en este tiempo de nuestra vida, hermanos. Así que vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos. Hoy vamos a ver la iglesia en la localidad o la ciudad llamada Éfeso en este lugar. Así que Apocalipsis capítulo 2, por favor, si me siguen ahí desde sus casas con la lectura, versículo del 1 al 7, por favor. Dice el texto: escribe al ángel, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Muy significativo este versículo. Versículo 7 y último: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al introducir este tema de las iglesias, hermanos, me gustaría poner un preámbulo para que podamos ver algunas características de estas 7 iglesias que vamos a estar estudiando. En particular, en esta noche, es la iglesia de Éfeso, que normalmente se habla de un ferviente amor, de un apasionado amor. Así que rápidamente vamos a compartir un poquito de lo que sería la introducción y las similitudes entre estas 7 iglesias, en qué se parecen, en qué coinciden y por qué Jesús dio su mensaje especialmente a cada una de ellas. ¿Cómo entender estas cartas de las iglesias que fueron una tras una enviando el mismo mensaje a través de la escritura, en este caso del apóstol Juan? En primer lugar, miren conmigo que porque para entender el estudio de estas cartas necesitamos ver algunas comparaciones y algunas cosas en qué se parecen estas iglesias en realidad. Por ejemplo, la iglesia en especial de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Cuando ustedes ven sus Biblias en Hechos capítulo 19, por favor, no pierdan Apocalipsis capítulo 2. Hechos capítulo 19, si tienes ahí tu Biblia en el versículo 23, tú vas a ver algo muy especial de la ciudad de Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 23. Pablo conoció una pareja de esposos llamado Aquila y Priscila. Luego Apolos, un gran predicador, elocuente, fervoroso, es uno de los que va a ser un predicador incluso en esa iglesia. Pablo va a ser la herramienta que Dios va a usar para fundar la iglesia allá en Éfeso. Pero en Hechos capítulo 19, versículo 23, si tú tienes ahí tu Biblia, tú vas a ver que hubo en aquel tiempo, dice el texto,
Dice, un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, cuando Pablo predicaba. Y dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, esto es muy importante, dice el texto, y daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, es decir, los que creaban estas imágenes, los fabricantes, y las vendían, lucraban con ellas, está hablando de la idolatría en especial, dice el texto ahí. Varones, les dijo, varones, sabéis de que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Ahí está, era decir, el lucro, su ganancia, su manera de sobrevivir, versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y claro, porque Pablo tenía que enseñar la verdad, y la verdad hacía libre a muchas de esas personas. Cuando Pablo predicó su mensaje, causó un efecto muy grande. Muchos se convertirían y sería lo que hoy conocemos a través de las cartas. La carta, por ejemplo, de la iglesia en Éfeso, donde Pablo dejaría a Timoteo como pastor de esa iglesia. Esta fue una iglesia con un tremendo auge en las misiones, en las ofrendas incluso que ellos daban. Si tú lees bien el libro de Hechos, te vas a dar cuenta de una iglesia de gran impacto. Sin embargo, el versículo 34 y 35 del capítulo 19 de Hechos nos dice lo siguiente, ¿qué era lo que pasaba ahí? Versículo 34 dice, pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, mira el texto, grande es Diana de los Efesios. Esta era la imagen de la escultura de lo que sería la famosa imagen que ellos veneraban, y no solo en Éfeso, sino en toda Asia. El versículo 35 te dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea que había un templo colosal ahí, que ahorita en un momento yo te voy a poner, al compartir la imagen, una foto de los vestigios de ese templo, de las imágenes que estaba sucediendo. ¿Qué más había en Éfeso? Por favor retrocedan al versículo 19 del mismo capítulo 19, cuando ellos se convirtieron. El versículo 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, o sea, ocultismo, brujería, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, hecha la cuenta de su precio, y hallaron que era 50.000 piezas de plata. ¿Qué es lo que produjo esto? Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La predicación de la palabra trajo un tremendo impacto, y fue así donde la iglesia empezó su fundación. Dios usó a Pablo, te lo vuelvo a recalcar. Pero cuando se escribe en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el autor de esta carta es el apóstol Juan. Y es muy llamativo ver que él, por la historia sabemos que él sería uno de los pastores de esa iglesia también. Esta iglesia evidentemente tuvo muy buenos predicadores, tuvo un comienzo aún contra toda oposición y un auge y un nacimiento tremendo por la palabra de Dios que fue predicada con poder a través del apóstol Pablo y aquellos que le acompañaban. Pero hay algunas similitudes de esta carta. Déjame compartirte la pantalla y poder ver algunos detalles, en este caso, de las iglesias y la carta en especial, las 7 iglesias de Apocalipsis. Algunas similitudes de estas 7 iglesias que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, tú vas a ver que el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 2, todas las iglesias comienzan con esta frase. Capítulo 2, versículo 2, por favor, en sus Biblias. Yo conozco tus obras. Esa frase tú la vas a ver que se repite continuamente. Otro versículo en la siguiente carta, capítulo 2, versículo 9, por favor. Este es cuando se escribe a la iglesia de Esmirna. Dice, yo conozco tus obras. Ahí está. Si tú ves la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras. Si tú ves el capítulo 2, versículo 19, esta es a la iglesia de Tiatira. Dice el texto, yo conozco tus obras. Si tú ves el capítulo 3, versículo 1 al final, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras. El versículo
del capítulo 3, versículo 8, la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Y la última iglesia que tenemos es el versículo 15, la iglesia de la Odisea, dice: yo conozco tus obras. En esto se parecen, en la introducción. Cristo se presenta de una manera muy especial. Otra cosa es que vemos un gran aliento que tiene Jesús para sus iglesias. Por ejemplo, dice: al que venciere, capítulo 2, si tú ves el versículo 7, el que tiene oído, oiga, dice el texto ahí, lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere. Esa es una promesa que Dios tiene, y por cierto, todo creyente es un vencedor. Es más que vencedor, la Biblia nos declara. Si tú ves el capítulo 2, el versículo 11, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y vuelve a repetir: el que venciere. Y así se va a repetir vez tras vez en cada carta, una promesa para los vencedores. Otra cosa en que se parecen estas 7 cartas: el que tiene oídos para oír, oiga. Capítulo 2, versículo 11 lo hemos visto. Capítulo 2, versículo 17, por ejemplo, dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vas a ver que va desenlazando cada carta con esta petición que Dios tiene a través de su Santo Espíritu para cada iglesia. Así que cada iglesia tiene que tener en particular la disposición, la humildad de poder escuchar el mensaje que Dios tenía, por duro que sea. Cada carta empieza con una descripción particular de Jesucristo. Si tú ves Apocalipsis 2.1, si me sigues ahí, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Mira cómo se presenta Jesucristo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Pero en cada carta Él se va a presentar muy diferente. En esta oportunidad, de esta manera: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, por ejemplo, tiene una aplicación muy personal. Y al estudiar estas cartas, hermanos, me gustaría que nos hagamos la pregunta: ¿qué aprendo yo? ¿Cómo me describe esta carta a mí? Muy en especial. Me gustaría que esa sea la pregunta en la cual nosotros nos estemos desarrollando al de estudiar cada carta. Otra cosa en que se parecen: concuerdan con el desarrollo cronológico espiritual de las iglesias. Los estudiosos concuerdan que esto describe de una manera cronológica la vida espiritual de los años de las iglesias. Probablemente cuando veamos la iglesia de la Odisea describa muy bien la iglesia en estos días. Una iglesia tibia, una iglesia más mezclada con el mundo, una iglesia apática a las cosas celestiales, a las cosas eternas, tanto que Jesús está fuera de la iglesia y tiene que tocar la puerta para que le dejen entrar a lo que sería su iglesia. Así que al estudiar estas cartas definitivamente es un desafío. Otra cosa es la descripción de los lugares que nosotros encontramos. Porque si tú ves ahí en el mapa que te estoy compartiendo, la isla de Patmos, de donde fue escrita la carta Apocalipsis para las 7 iglesias, quedaba ahí, y la primera iglesia a cual se le va a enviar es a Éfeso, luego va a ir a Esmirna, luego a Pérgamo, luego a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y, como hemos visto, por último a la Odisea. Formaban como una especie de circunferencia, y esta carta Apocalipsis tenía que ser leída en cada iglesia, y esto asusta, hermano. Porque cada iglesia se enteraría una de la otra cuál era la condición espiritual, cuál era la actividad de cada iglesia. Yo me imagino qué habrá escrito o qué tendría que escribir el Señor Jesús de la iglesia de la Roca, aquí en José Gabel, en Pachacama, por ejemplo. Pero bueno, Jesucristo va a describir a cada iglesia en particular, partiendo de que geográficamente comenzaría por la iglesia de Éfeso. Y claro, porque era el lugar más cerca al lugar de donde se fue escrita, que es la isla, en este caso, de Patmos. Así que esta es la carta que sería llevada tras iglesia tras iglesia. Otra cosa que es importante entender: el contexto de la iglesia en Éfeso. Éfeso, hermanos, era la ciudad más grande de la provincia de Asia, en realidad. Era un centro comercial y religioso donde se encontraba el gran templo de la diosa Diana, lo que hemos leído en el libro de Hechos. Su ambiente estaba lleno de materialismo, porque era una ciudad muy rica y era muy inmoral a la vez. En el templo de esta diosa Diana habían prostitutas sagradas, claro, ahí las llamaban sacerdotisas. Era un refugio para delincuentes, para ladrones.
Algunos incluso aducen, o los historiadores, que servía como banco, como por la superstición de la ciudad, no se atrevían a entrar por temas de superstición, entonces era el lugar más seguro de guardar dinero incluso. Este sería lo que el templo, o lo que ha sido el templo en tiempos pasados, o vestigios de este templo, que los historiadores nos dicen que medía por lo menos 1,5 cuadras. Dentro de este templo había un anfiteatro que podía albergar como 20.000 personas, por ejemplo. Pero dentro de este templo también habían cámaras pequeñas, que evidentemente eran los lugares donde las prostitutas o sacerdotisas de la diosa Diana compartían, claro, sus amores. Esta es una de las imágenes de la diosa Diana, por ejemplo, o esta es una parte de la arqueología, se le llamaba a ella Diana la de los muchos pechos. Era una figura pornográfica en realidad, si tú lo ves bien. Era una figura obscena donde se le llamaba de esa manera porque tenía varios senos en el cuerpo. Así que eso nos describe muy bien cuál era el ambiente de esta ciudad. Y fue en esta ciudad donde a través del poder de la palabra de Dios, usando Dios al apóstol Pablo y su predicación, ellos se convirtieron. E incluso se nos dice que dentro del templo habían galerías. Algunos historiadores cuentan que incluso ahí se albergaba la gran pintura de Alejandro Magno, pintada por un hombre llamado Apeles. Así que aunque era el centro y la provincia número 1 de Asia Menor, tenía una influencia pagana tremenda e inmoral. Y siempre el paganismo con la inmoralidad van de la mano, siempre. Tú vas a ver que siempre donde hay fiestas a ídolos, siempre acaba en borrachera, en lujuria, en infidelidades, embarazos no deseados, siempre está rodeado de este ambiente. En este caso Éfeso no era la excepción, y en esta ciudad, en esta problemática, podríamos decirlo, se encontraba la iglesia. Qué difícil habrá sido para los creyentes ser cristianos reales en este lugar. Sin embargo, la Biblia nos enseña muy claramente que la predicación no fue en vano. Y esto nos lleva a las características muy especiales de esta iglesia. Así que con esto en mente, hermanos, pasemos ya en sí a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, versículo 1 y 2, por favor, si me siguen con sus miradas en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 y 2, por favor. Yo voy a salir de la pantalla y vamos a compartir. Miren el versículo 1 y 2, por favor. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ahí está, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Cómo se presenta Jesús? Es importante notar esto. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La palabra tener que tienes aquí en tu Biblia habla de autoridad. Es una palabra en griego que habla de fuerza, habla de su soberanía, de su control absoluto. Pero también dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La palabra andar literalmente significa pasear. Es la que aparece en Génesis, en el Antiguo Testamento, cuando en Génesis capítulo 3, Adán y Eva, justamente y lamentablemente pecaron. La Biblia dice que ellos escucharon la voz de Jehová que se paseaba por el huerto. De ahí sale este término. Es decir, que Dios quería tener comunión con lo que sería lo máximo de su creación. Por eso hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero acá es la misma palabra, es decir, que Dios quiere tener comunión con los suyos, con su iglesia en este caso. Y acá podemos ver que esta iglesia estaba en las manos de Dios, y cualquier iglesia estaba en las manos de Dios. Estas 7 iglesias, por duro y difícil, y cualquiera sea su situación, estaban en las manos y en el control soberano de Jesucristo. Es importante ver cómo Jesucristo se presenta, cómo Jesucristo se desarrolla en medio de cada iglesia, porque los va a animar con quién es Él, con su carácter, con su persona, las características especiales del Hijo de Dios. Así que Él se describe a sí mismo como el que pasea continuamente por las iglesias. La palabra aquí, el que anda
en medio de los 7 candeleros, nos lleva al siguiente versículo. Versículo 2 dice, yo conozco tus obras. La expresión conocer acá no es solo saber, sino examinar, espiar. Es alguien que supervisa las iglesias. ¿Y qué es lo que nos enseña esto de Jesús? Que Él ve más allá del esmalte que cada iglesia va a presentar externamente. Él va a apuntar al corazón. Él va a poner su estetoscopio como un buen doctor y va a examinar a cada iglesia en particular, porque total, Él es la cabeza de la iglesia y de todo principado. Así que podemos ver a un Jesús que tiene autoridad. Es el juez, es el soberano, es el que va a diagnosticar. Lo que vamos a leer en particular de cada iglesia no es la opinión de Juan, no es la opinión de personas que se le ocurrieron escribir este libro, de ángeles, es la opinión que tiene el Señor Jesús. Ni siquiera es mi opinión, hermanos. Es la opinión que Jesucristo tenía de esta iglesia. ¿Qué es lo que describe Jesús de esta iglesia? Versículo 2 dice, yo conozco tus obras. Y quiero un ratito detenerme acá, para poder hablar de la importancia de las obras. Y hoy como iglesia a veces podemos tener miedo de tocar estos temas, por entrar a confundirnos con el evangelio de las buenas obras. La Biblia nos enseña que nosotros hemos sido rescatados solo por fe y por gracia, no por obras de justicia, dice el libro de Tito. No es por obras, dice Efesios 2:9, para que nadie se jacte o se gloríe en su presencia. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, pero para buenas obras. En Efesios 2:9 nos rescató, incluso Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviéramos por ella. Cuando ustedes abren su Biblia en el libro de Mateo 5:16, Jesucristo hizo mucho énfasis a esto. Porque si hay algo que la iglesia debe manifestar al mundo, y quizás sea la única manera en que ellos vean a Dios y Cristo en nosotros, es por medio de nuestros hechos. La palabra obras son acciones, son hechos concretos, son los frutos. Jesucristo dijo que el árbol se conoce por su fruto. Así que por su fruto los conoceréis. El árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno malos frutos. Es decir, de acuerdo a cómo la gente ve nuestra vida, va a observar un Dios real o un Dios falsificado por simplemente una falsa profesión de labios. Pero es importante que anotemos esto, porque Dios, Jesucristo, conoce las obras de cada iglesia. Y necesitamos hacer un énfasis de que fuimos rescatados para esto. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El énfasis de las buenas obras, el énfasis de que tenemos una vida transformada, regenerada, cambiada, debe ser diferente, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por favor, miren conmigo Tito. Abran un ratito, a manera de paréntesis de este libro de Tito, y vas a ver el énfasis que le hace a las obras. El libro de Tito, si tú ves ahí, vas a ver que justamente una persona es rescatada, no por obras, pero sí para vivir en buenas obras. Y esas obras nos hacen ver la importancia de por qué Cristo nos rescató y para qué nos dejó aquí todavía en la tierra, para hacer luz. Por ejemplo, Tito 1, si tú ves en tu Biblia el versículo 16, esta es la manera de distinguir incluso a los falsos maestros, a los apóstatas, de los temas que se están llevando los domingos. Dice el versículo 16 del capítulo 1 de Tito, profesan conocer a Dios. Es decir, verbalmente hablan de Dios, pero con sus hechos, la palabra, podríamos decir, con sus obras lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a ¿qué? ¿Qué dice el texto ahí? A toda buena obra, ahí está. Ellos no pueden producir buenos frutos, pero el cristiano sí. Por ejemplo, Tito capítulo 2, el versículo 7, ahí mismo, miren, si ves buenas obras, subráyalo, obras. Tito 2:7, presentándote tú como ejemplo en todo, dice, ¿de qué? De buenas obras, enseñanza mostrando integridad y seriedad. ¿Cómo debemos presentarnos? Como ejemplo de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14, por favor, miren,
quien se dio a sí mismo, está hablando de Jesús, su obra redentora, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Pero ahí no acaba el versículo, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de qué, hermanos, de buenas obras. Ahí está. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. No estoy altercando con la salvación, es por gracia. Pero es el propósito por el cual Dios nos salvó. Para que hoy, habiendo conocido a Cristo, nuestra vida sea diferente. Tito capítulo 3, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos, ¿para qué? Para toda buena obra. Márcalo ahí. Es importante las buenas obras. Capítulo 3, versículo 8, miren. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en qué, hermanos, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Capítulo 3, versículo 14, miren. Aprendan también los nuestros a ocuparse en qué, en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ahí está, bien relacionado las obras con el fruto. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué conocía Jesucristo de su iglesia? Sus obras. Y hermanos, es el deseo de Jesús que nosotros mostremos estas obras. Que mostremos realmente el cambio y el propósito a la gente que aún no le conoce. Para que por medio de nuestras buenas obras vean y glorifiquen a Dios. Es la única manera, sobre todo este tiempo, hermanos. Para eso Dios nos salvó. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras. Jesucristo no ve la apariencia externa. El hombre mira, dice el libro de Samuel, lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Y Dios va a mirar muy profundamente a esta iglesia. Esta era una iglesia, sin duda alguna, dinámica. ¿Cómo lo sabemos? En primer lugar, esta era una iglesia dinámica. 2:2 dice así, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Observa el texto. Tu arduo trabajo y paciencia. Capítulo 2, versículo 3. Y has sufrido y has tenido, otra vez lo repite, paciencia. Y has trabajado, otra vez lo repite, arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué conocía Jesús de esta iglesia? Que esta era una iglesia dinámica, era una iglesia, si tú podías ir a esta iglesia, evidentemente uno se quedaba enamorado porque veía mucha actividad. Podía observar mucho la obra de Dios hecha real, en acciones. Si uno iría a esta iglesia, evidentemente podía ver la obra del Espíritu de Dios en acción. Podía ver el Evangelio y palparlo, hermanos. ¿Qué era la característica en su dinamismo? Dice el texto acá, arduo trabajo y paciencia. El capítulo 2, versículo 3, que ellos habían tenido paciencia y habían trabajado arduamente. La palabra paciencia es la palabra perseverancia y la palabra trabajo arduo habla de un trabajo hasta el agotamiento. Es decir que sus miembros, los miembros de esta iglesia, eran personas muy entregadas a la obra de Dios. Eran personas muy, pero muy dinámicas. Era una iglesia de mucha actividad. ¿Y cuánto sabemos que la iglesia está puesta para eso? La iglesia no está puesta para entretener a las personas. La iglesia está puesta para entrenar a su siguiente generación, alcanzar a la generación que viene con el Evangelio de Cristo. Y esta iglesia cumplía esos propósitos, tenía un fruto que cualquiera podía reconocer. Número 2, no solo una iglesia dinámica, era una iglesia dedicada. Porque la palabra arduo trabajo, que aparece en el versículo 2, y paciencia, y en el versículo 3, habían tenido paciencia, habían sufrido a tal punto que no habían desmayado. No habían abandonado, era una iglesia fiel, hermano. Es muy llamativo ver que esto es lo que hoy se necesita en estos días. Miembros dedicados, personas entregadas, sin interés por lo personal o lo terrenal. Personas que, como Pablo dice de Timoteo, que tengan el sentir de Cristo, que se interese sinceramente por otros.
en comparación a que, porque todos buscan lo suyo propio, dice Pablo. Pero acá podemos ver una dedicación y una resistencia de la iglesia frente a incluso al sufrimiento, porque el versículo 3 les dice que ellos habían sufrido, pero no habían desmayado, termina el versículo. No habían aflojado, trabajaron hasta la fatiga. Esa fatiga no era por una actividad secular, mundana, sino al trabajo que desempeñaban en la obra de Dios. Muchos pueden estar tratando de pasar por incógnito en las iglesias en estos días. En este lugar no había lugar para gente así. Estos eran creyentes que no decían, es que no tengo dinero, por eso no ayudo. Es que no tengo tiempo. Es que si me involucro voy a tener que cambiar mi prioridad. Esta iglesia no podía decir eso. La palabra paciencia aparece 2 veces. ¿Lo vieron? Versículo 2 y versículo 3. Su paciencia en el servicio. El versículo 2, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Es la paciencia en el servicio. Pero también en el sufrimiento, versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Así que paciencia en el servicio, paciencia en el sufrimiento. Era una iglesia sinceramente de gran corazón al Señor Jesús. La gente proseguía su dedicación al Salvador, seguían a Jesucristo de una manera impresionante. Cuando uno ve que uno está bajo presión, hermanos, lo contrario que uno hace es seguir en la obra de Dios. Algunos incluso tienden a desmayar. La palabra desmayar acá, no, el término se usa para hablar como de una enfermedad física, que no es algo voluntario, esta palabra que aparece desmayar. Es algo por el agotamiento, pero cuando tú ves otros términos de desmayar, personas que abandonan la obra de Dios, que conscientemente dejan porque se sienten muy presionados. Tal vez en esta noche, algunos que me escuchan, sus familiares les están presionando, pero no desmaye. Algunos de ustedes, muchachos, tienen papás que no son cristianos y tienen ganas de abandonar. No, mira, Jesús conoce lo que estamos pasando. Tal vez por tema de esta cuarentena uno desea y se desenfoca a tal punto que dice, ya no quiero correr la carrera cristiana. No lo haga, siga en pie. Dios tiene una recompensa, como vamos a ver al final de esta carta. Carlos Spurgeon, el gran predicador londinense, él en uno de sus sermones escribió lo siguiente: oremos que Dios nos envíe hombres que tengan agallas, pantalones diríamos nosotros, ¿no? Que cuando sepan que algo no está bien, no se alejen, ni se dobleguen, hombres que perseveren mucho más porque hay dificultades que superar, porque hay un enemigo que enfrentar, y que en la oposición sean más fieles al Maestro de los cielos, y que mientras se les empuje más al fuego, se vuelvan más fogosos, que sean personas con gran esmero hasta la propia sangre. Que Dios nos dé hombres así, hombres y mujeres en las iglesias que se entreguen y se dediquen al Señor de todo corazón. Dios nos dé una iglesia así. Creo que esta es la clase de personas que había en esta iglesia, en la iglesia de Éfeso. Es llamativo que el Señor Jesucristo usaría justamente la persecución para hablar de personas que al inicio se emocionaban por seguirle. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Y que una de las particularidades de uno de los terrenos era el terreno pedregoso, que la semilla que cayó en la piedra no tenía profundidad porque era pedregoso. Claro, creció, salió el sol y destruyó a la semilla, se hizo infructífero, y describe a personas que al momento reciben la palabra con gozo, se emocionan, lloran, pero cuando viene el calor de la persecución, ya no siguen al Señor. Que eso no nos pase, hermano. Que en los problemas crezcamos, que en las persecuciones y en la presión y en el sufrimiento seamos más fieles. La próxima semana veremos a la iglesia sufriente, la Esmirna.
Y como Jesús le dice, sé fiel hasta la muerte. Pero también esta iglesia de Éfeso era una iglesia disciplinada. Miren el versículo 2, la segunda parte, lo vuelvo a leer todo, pero la segunda parte en sí dice, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No podían soportar gente mala. Una iglesia que evidentemente practicaba la disciplina, tenía discernimiento. Dice, has probado. La palabra probar a los que se decían hacer apóstoles y no lo son, dice, los has hallado mentirosos. Habla de que no era una iglesia ingenua. La palabra probar es la palabra peirazo. Literalmente significa ensayar o hacer lo que hacía un orfebre en esos tiempos, para examinar si la moneda, a ver, voy a mostrarle, ellos usaban mucho la plata y el oro. Y cuando se trataba de monedas, podían usar monedas de plata y oro, pero ¿cómo ellos distinguían que era de oro puro? Bueno, ellos tenían un bisturí, hacían un corte al mineral, en este caso a la moneda, para poder ver si era simplemente bañada en oro, es decir, apariencia, o era realmente oro puro. Y eso es lo que hacía la iglesia. Ellos probaban, examinaban, hacían un corte en la vida de las personas. No solo miraban la apariencia de una persona que decía ser y no lo era. Era una iglesia evidentemente con discernimiento. Y te voy a decir algo, hermanos, ya que se empezó a tratar este tema de la apostasía los domingos. Necesitamos una iglesia así. Necesitamos estar atentos a la palabra profética más segura en estos días. Tenga cuidado con lo que ve por internet. Tenga cuidado con lo que decía el sábado pasado a los chicos, con la literatura educativa, que ha metido mucho en la ideología de género. Literatura educativa hoy. Libros de mucha filosofía. Hay cristianos que pierden su tiempo en las redes sociales. Hasta discuten de cosas que no aprovechan ni convienen. Política, temas seculares, en lugar de empaparse, estudiar a profundidad la palabra de Dios y mantener una defensa y confirmación del Evangelio. Necesitamos una iglesia que pueda tener discernimiento, y esto no es solo una responsabilidad de los líderes o los predicadores, hermanos, o los pastores. Es tu responsabilidad que tengamos los ojos abiertos para no caer en el engaño, porque tarde o temprano entrarán personas a nuestra iglesia o se levantarán de nuestra iglesia personas que perviertan la sana doctrina. Y como Pablo le dice a Timoteo que la doctrina es conforme a la piedad, o sea, es de acuerdo a los resultados de una vida. No es solo la teología, no es solo la comprensión de las verdades, sino una vida transformada. Porque recuerda lo que hemos leído, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia, es decir, su vida no tiene resultados de piedad, parece. Y esta iglesia pudo distinguir personas así. Tenía un discernimiento a tal punto que el Señor Jesús la alaba por esto. Versículo 4, o más adelante el versículo 6, por favor, si me siguen ahí, 2:6, dice, pero tienes esto, que aborreces, observa el texto, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí aparece un término que es una transliteración en la palabra griega que fue escrita en el libro de Apocalipsis. Es la palabra nicolaitas, que es una palabra de dos términos, Nico y Laos. Yo un poquito investigué. ¿A qué se refiere con los nicolaitas? Bueno, encontré por lo menos dos apreciaciones. La primera, Nico significa conquistador, y laitas o laos, el verbo en sí, el término, habla de pueblo o laico, es decir, conquistar al pueblo. Era una especie de clase sacerdotal de aquellos tiempos. Y Jesucristo nos deja claro que Él aborrecía las obras de esta clase, de este tipo de personas. Y esto sí queda claro, porque el capítulo 2, versículo 15, en la iglesia de Pérgamo ya se habían metido. Miren 2:15, también tienes a los que retienen la doctrina de Balaam,
y de los nicolaitas la que yo aborrezco. Es claro que Jesús aborrece esas obras. Qué duro ver que Jesús aborrezca, pero es una realidad. Y es tan claro lo que dice acá. Pero él alaba a la iglesia porque la iglesia pudo discernir esta clase de personas a tal punto que aborrecía lo que Jesús aborrecía. En este caso a los nicolaitas. Otra apreciación de los nicolaitas es que era un hombre llamado Nicolás, que había fundado esta secta a base de la impureza y la inmoralidad. Ellos, según la iglesia que vemos en Pérgamo, la vamos a estudiar después, pero ellos, según un hombre llamado Clemente de Alejandría, se entregaron a los placeres y ellos vivían una vida de indulgencia, de tolerancia, inmoralidad, de libertinaje. Y como dice la Biblia, en el libro de Judas, versículo 4, convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿No es eso lo que hoy se escucha? Bueno, Dios ya me perdonó, así que tengo libertad de pecar. Y mira, las cartas paulinas son muy claras. No uséis la libertad como pretexto para la carne. Que nosotros no debemos ponernos otra vez en el yugo de esclavitud. Qué tremenda esta iglesia, hermanos. Yo como predicador me daría miedo enseñar en la iglesia acá, porque sabría que estaría ante la lupa de todos y que sería probado y examinado por todos ellos. No cualquiera enseñaba en este lugar. Era una iglesia que definitivamente Jesús la reconoce. Su Salvador, la cabeza de esta iglesia, su Señor, la reconoce. Sin embargo, hermanos, el mensaje no termina acá. Porque aunque era una tremenda iglesia, miren el versículo 4, pero, hay un contraste ahora, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Sin embargo, a pesar que era dinámica, a pesar que era una iglesia dedicada, que practicaba la disciplina, que era una iglesia que tenía discernimiento, tuvo un descuido. Habían dejado lo que era más importante en esta vida. Hermanos, cuando uno lee esto, uno no puede evitar sentirse culpable. Uno no puede evitar sentirse vulnerable y aludido y cautivo ante la voz de Dios. Porque los ojos de Jesús ven más allá de cualquier cualidad externa. ¿Lo notaron? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No es difícil entender el primer amor. La devoción a Jesús, su amor y pasión con la cual ellos se entregaban. Esto es muy notorio verlo en alguien que ha conocido a Cristo por primera vez. Cuando tú ves un nuevo cristiano, hermano, tú lo puedes ver como el cojo que fue sanado por Pedro y Juan en Hechos capítulo 3. ¿Te acuerdas? ¿Cómo entró después de haber sido sanado? Ese que había sido lisiado de los pies. Entró saltando y alabando a Dios. Si alguien entra así a la iglesia hoy, tú vas a decir, este está loco. ¿O qué clase de hongos tendrá en los pies? ¿No? Pero esto describe muy bien el cuadro de una persona que ha conocido a Cristo. Es más, te digo algo, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Los ángeles festejan. Pero cuando pasan los años, nosotros nos volvemos, no sé por qué razón, tal vez por un sentido de no caer en tanta emotividad hoy, pero nos volvemos indiferentes cuando alguien se convierte a Cristo. Bueno, esta iglesia empezó a perder su pasión, su amor, su prioridad por las cosas de Dios. Pero quiero recordarte que estaban metidos en la obra de Dios. Y Jesús dice, tengo contra ti. Y te voy a decir que para el Señor Jesús, dejar el primer amor es tan igual que pecar de adulterio, que pecar de una mentira, que pecar de murmuración y de rebeldía. Porque el versículo 5 le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete.
Dejar el primer amor. La palabra dejar, la palabra abandonar, en otros términos, lleva la idea de algo consciente y deliberado. No fue algo por casualidad. No fue algo por ingenuidad. Fue algo que ellos sabían. Y hermano, ¿has notado que los sufrimientos que probablemente el diablo trajo no doblegaron a la iglesia? Ni el mundo de Éfeso, tan nocivo, pudieron doblegar a la iglesia. Y el diablo no necesita sacarnos de la congregación, de la transmisión, de que nos conectemos por medio de, por causa de la pandemia, a través de los martes, miércoles, jueves, sábados, domingos. No necesita sacarnos para hacernos perder el primer amor. ¿Cuál es el gran mandamiento, hermanos? La gran Shema que aparece en el Antiguo Testamento y Jesús la recalca en el Nuevo Testamento. Oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer amor es el amor de gran devoción por el Salvador. A tal punto, hermano, no me malentiendan, pero a tal punto que, como dicen los evangelios, que mi amor a mi esposa y a mis hijos en comparación, porque es un término de comparación, a mi amor por Dios sería como aborrecerles. Eso es lo que la Biblia enseña. Dios demanda que nosotros le amemos a Él. Que nuestra vida sea para Él, de Él y por Él, según Romanos 11:36. Nuestro primer amor. Te dije que no pude evitar sentirme aludido al leer esta carta. Porque tenemos que reconocer que muchas veces descuidamos qué es primero en esta vida. Dios está interesado en que le sirvamos, sí, pero tan cierto también es que nosotros debemos interesarnos en el Dios de la obra, no solo de la obra de Dios, sino en el Dios de la obra. No son en los negocios de la iglesia, porque son los negocios del Salvador, sino en el Dios de la iglesia. Y lo que le pasó a esta iglesia nos puede pasar, estar metido en mucha actividad. Y Jesús no condena la actividad, la alaba a la iglesia por eso. Lo que condena es a que estas cosas probablemente fueron el pretexto de la iglesia de Éfeso para descuidar aquello que es más importante en la vida. ¿Te acuerdas de María y Marta? Cuando Jesús fue a la casa, hermanas de Lázaro, ¿qué estaba haciendo María? Dice la Biblia, estaba a los pies del Salvador, escuchando, y Jesucristo le dijo que esta parte no le sería quitada ni ahora ni en la eternidad. Pero ¿qué estaba haciendo Marta? Justo ahí, cuando Jesús estaba, se puso a hacer quehaceres, y esto le produjo un afán. Y esto le produjo una crítica sobre su hermana, que pensó que ella era superior porque hacía más cosas que la hermana. Y Jesucristo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Perdió su prioridad. O sea, no le dijo que estaba mal servir. Lo que le dijo es que no era el momento, que hay todo en su orden, hermano. Que había una prioridad. Jesús estaba en carne y hueso ahí. Y su prioridad era estar escuchando al Salvador. Hablábamos con mi esposa, al preparar este mensaje le conté y me decía, a veces nos pasa, ¿no? Justo va a comenzar la enseñanza y ahí ¿qué nos ponemos a hacer? Justo ahí. Justo ahí, ¿qué hacen nuestros hijos? Justo ahí a veces nos quieren distraer. Tal vez en este momento, mientras estoy hablando este mensaje, y Dios nos está hablando, tal vez usted está ocupado en otras cosas. Qué importante es mantener nuestro enfoque a quién debemos amar. 1 Corintios 16, miren por favor en sus Biblias, en solo 2 versículos, y creo que esto es claro acá, serían suficientes para convencer nuestro corazón de nuestro amor y devoción al Salvador.
Primera de Corintios 16, por favor. El versículo 14 dice así: todas vuestras cosas sean hechas con amor. El ingrediente básico. Lo que dice 1 Corintios 13, yo puedo repartir mi cuerpo, mis bienes, puedo, no sé, hablar en 1000 lenguas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, no soy nada. El amor es el vínculo perfecto, es el móvil por el cual uno debe servir a Dios. El amor a Dios. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Miren el versículo 22, duro este versículo, hermano, pero dice: el que no amare al Señor Jesucristo, miren la palabra que usa acá, sea anatema, el Señor viene, la palabra es maldito o preparado para destrucción. El que no amare al Señor Jesucristo. Este pasaje me hizo recordar al rey Amasías, que aparece tanto en el libro de los Reyes como en Crónicas. ¿Saben lo que se dice muy en especial de este rey? Dice que hizo todo lo que Jehová le mandó. Y uno diría: bravo, amén, así se hace. No, pero ahí no acaba el versículo. Dice: pero no de perfecto corazón. Hizo todo lo que Dios le pidió, pero su corazón no era perfecto. No lo hizo con perfecto corazón. Y tal vez nosotros podemos estar en esta noche conectados y escuchando, pero tal vez nuestro corazón no es perfecto. Tal vez podamos servir a Dios por un sentido de actividad y de monotonía, porque tenemos que hacerlo, pero nos olvidamos cuál debe ser el móvil correcto de las cosas. Tal vez me levanto a leer la Biblia para que no me digan nada, ¿verdad, muchachos? A veces los hijos son así, pero no lo hacemos porque tenemos un amor sincero al Salvador. Como este rey Amasías, hizo todo lo que Dios le pidió, pero su corazón no era perfecto. Cuando una persona deja su primer amor, va a tener problemas. Primero con el Salvador y luego con los que están alrededor. Esto también se ve en los matrimonios, ¿cierto? Porque ¿cómo empezamos cuando nos conocimos con mi esposa, no? Regalos, cariños, notas. La hora parecía muy corta, hoy parece largo, ¿no? Me hizo recordar esos detalles que a veces uno va descuidando con el tiempo. Esos detalles que a veces uno va postergando, colocando en segundo plano. Y eso a veces nos hace preguntar que tenemos que volver al principio, hermanos. Esto resulta, estos consejos de Jesús resultan hasta para un matrimonio que ha distanciado su vida y se está enfriando en el amor que debería unirles. Una esposa le decía a su esposo: Carlos, antes me decías que me admirabas tanto que parece que hasta me comerías entera, dice, ¿no? Y el esposo le dijo: sí, pero pienso que he perdido el apetito ahora, dice, ¿no? A veces nos puede pasar. Puede suceder, hermanos. Y esto le sucedió a toda una congregación. Y Jesucristo le dijo: tengo contra ti. Se enfriaron. Esta gente, aunque fue reconocida por Jesús, tuvieron que arreglar algo. Versículo 4 dice, le da el consejo, le va a dar la salida. Así es el Salvador. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Primer lugar, lo que vimos la semana pasada en Jonás, acuérdate del Señor. ¿Dónde fue que comenzó mi desliz? ¿Dónde fue que comenzó este pequeño paso que me llevó a una dirección totalmente opuesta a lo que Dios quería para mi vida hoy? ¿Dónde fue que comenzó todo? Porque ellos dejaron voluntariamente su primer amor. No fue que lo perdieron por casualidad, porque se levantaron un día y ya no estaba, se enfrió el amor. No, no fue así. Fue prolongado, pero fue progresivo a la vez. Y fue consciente de lo que ellos hicieron. Recuerda de dónde has caído. Jesucristo le dijo en el caso de María y Marta: una cosa es necesaria. Cuando el rey David estaba en plena presión, ¿saben lo que él llega a decir? Señor, una cosa le he mandado a Jehová. Salmos 27:4. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Recuerda de dónde has caído. Acuérdate, hermano, ¿dónde empezó? Habían días donde tú deseabas que todos los días
se abriera en tu casa la palabra de Dios, acuérdate de esos días. Yo te puedo contar como ejemplo. Cuando yo conocí a Cristo, fue el primero en mi casa, en mi hogar, que conocí al Salvador. Yo quería que todos los días sean domingo, hermano. Por donde iba me gustaba hablar de Jesús, a tal punto que por ahí un amigo de mi promoción, aunque no es cristiano, él me dijo, tú estás templado de Jesús, me dijo. Y yo creo que esto describe muy bien el primer amor. No pierdas eso, que las distracciones, la rutina, el estrés, las convulsiones y las actividades de este mundo te quiten y te priven de este primer amor. Que Dios nos guarde en amarle hasta el fin. Como dice la Biblia, que lo hizo con nosotros. Él ya depositó su amor en nuestros corazones. Segundo, arrepiéntete. Deja esas cosas que nos están distrayendo. Y dice, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Es decir, voy a quitar el testimonio, el propósito de ser luz. ¿Y cuántos cristianos hoy ya no son luz? Son cristianos derrotados, son cristianos avasallados, que son cristianos que cuando no dan ni ganas de preguntarles cómo están, porque siempre están luchando, porque no hay victoria en sus vidas, porque tal vez se descuidaron, porque tal vez se distrajeron, porque tal vez amaron algo más del mundo y se fueron enfriando, porque tal vez hoy en plena prédica en este momento están en rebeldía con Dios, tal vez por amistades que no te convienen, muchachos, tú sabes bien, tal vez por entrar a páginas que no debes entrar, tal vez porque conscientemente fuiste contra lo establecido por la palabra de Dios. Bueno, arrepiéntete y empieza a hacer las primeras obras. Aun cuando no sientas ganas, hazlo. Amado hermano, si esto está pasando en su matrimonio, vuelva a hacer lo que hacía antes en un principio con su esposa. Pero no tengo la sensación de hacer, hágalo. Vaya en contra de lo que su corazón le dice, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. El que confía en su propio corazón es necio, pero el que camina en sabiduría será librado. Haga las cosas, hágalo con un corazón sincero. No confíe en su estado de ánimo, porque es como un electrocardiograma, ¿cierto? Se altera. Pero el que confíe en la verdad de Dios, su palabra nunca cambia. Su palabra tiene dirección, vuelva a su prioridad. Esto es lo importante, que podamos volver. Acuérdate, ¿te acuerdas del hijo pródigo? Cuando se distanció del padre. Dice la Biblia, cuando deseaba comerla, cuando ya estaba dando pena, como decimos, y deseaba comer la algarroba que comen los cerdos. Volvió en sí, se acordó de que en la casa de su padre había una mejor vida y él dijo, me levantaré, volveré, aun cuando me ofrezca como esclavo, prefiero estar allá, de esa manera, en esa condición, porque es la casa de mi padre. Pero volvió en sí, vuelve en sí, hermano, volvamos en sí. Yo me pregunté, ¿qué es lo que nos puede hacer perder el primer amor? Lo que sucedió con esta iglesia. En primer lugar, las prioridades perdidas. En este caso, lo que ellos estaban experimentando. Se dedicaron tanto a la actividad que se olvidaron para quién lo estaban haciendo. Se dedicaron tanto en la obra que olvidaron deliberadamente al Dios a quien servían ellos. Y hermano, está bien cansarse en la obra, está bien cansarse en la obra de Dios. Pero no de la obra, no del Dios de la obra. ¿Entiendes eso? Y gracias a Dios que uno llega a su cama por las noches y dice, hoy día he servido a Dios, pero no te canses del Dios a quien servimos. Eso es otra cosa. Sirva a Dios con todo su corazón. Número 2, las presiones. A veces las presiones pueden ir erosionando nuestra comunión, nuestra fidelidad, pueden ir mermando nuestras ganas de servir a Dios, de amar al Señor Jesús. Mira, hermano, aquí termina diciendo, versículo 7, el que tiene oído, oiga. Comienza ahí. Comienza ahí. La palabra oír se repite en las 7 cartas, lo hemos visto. La palabra oír es importante. Oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí comienza todo. Deuteronomio, si dieres oído. Proverbios, hijo mío, oye mi voz. Escucha el consejo y vivirás. Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor del mal. Pero pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia, el que no escucha el consejo.
mas el que oye la corrección recibe honra. La salvación, amigo que nos escuchas, depende de que aceptes por oír la palabra de Dios. Tú dices, ¿cómo? Porque la verdadera fe viene por el oír, y el oír por la verdad de Dios, la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo que de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió será salvo. Usted no podrá ser salvo si no está dispuesto a escuchar en esta noche y aceptar el consejo de Dios, por duro que sea. Dios quiere lo mejor para usted. Por eso dice el libro de Romanos, ¿cómo oirán si nadie les predica? Bueno, hoy no tiene excusa. Y por eso el libro de Hebreos dice, si hoy escuchares su voz, hoy, no endurezca el corazón. ¿Y qué es el mensaje vez tras vez de la iglesia, del Espíritu a la iglesia? El que tiene oído oiga. Se necesita un corazón sencillo. Se necesita una conciencia deliberada para volver, para arrepentirnos y reconocer cuando hacemos mal. El versículo 7 dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Esta expresión me cautivó. El cual está en medio del paraíso. ¿Saben dónde aparece por primera vez el árbol de la vida? En el primer libro de la Biblia, el Génesis. ¿Y cómo termina en este libro? El versículo que aparece aquí en el versículo 7 se va a repetir al final del capítulo de Apocalipsis. Capítulo 21, 22, capítulo 20 me parece también. Que va a hablar del árbol de la vida. Que va a ser para la sanidad de las naciones. Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver un árbol acá? ¿Y por qué Dios puso un árbol en el huerto? Si fue de tentación para llevar. No. Era para establecer una comunión entre Dios y el hombre. Tú dices, ¿pero por qué? Porque aquí dice el árbol, le daré a comer el árbol de la vida. Muy llamativo, porque es muy posible, o podemos contrastar, que en el huerto del Edén se les prohibió. Pero acá no. Acá Dios nos enseña con claridad que estaba dispuesto a dar de ese fruto para que ellos disfruten. Cuando aparece en el libro de Génesis, aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal, la prohibición de comerla. Pero no hay prohibición de este árbol. Dios deseaba que Él y los que creó en un principio, y aquí en su pueblo, su iglesia, disfruten de su comunión. Si tú ves los últimos versículos del capítulo de Apocalipsis, vas a encontrar este árbol de la vida. Dios promete esto, el cual está en medio del paraíso de Dios. Somos más que vencedores. El paraíso no es paraíso si no está Dios, pero lo es porque está Jesucristo, hermanos. 3 aplicaciones que vienen a mi mente para concluir este mensaje. 3 aplicaciones que brotan de la palabra de Dios y por lo menos traté de hacerlo personal. En primer lugar, me encanta la perseverancia de esta iglesia. Comencemos por la iglesia. Esta iglesia fue perseverante. Esta iglesia fue persistente. No has desmayado. Esto me impactó. ¿Por qué? Porque a pesar que sufrieron, no abandonaron. Y yo quiero decirle algo, hermano. Las presiones no son excusas para dejar las cosas de Dios, para dejar de amar al Señor Jesucristo. Haga lo bueno. Viva con buenas obras. Son la manera que en las presiones la gente verá su vida para conocer a Jesucristo el Salvador. Gálatas 6:9 dice lo siguiente. Gálatas 6:9, miren. Dice el texto ahí muy claro. No nos cansemos. La palabra es no desmayemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no abandonas. No te canses de hacer el bien, haz el bien, sirva al Señor, ame al Señor, a pesar de las limitaciones de este tiempo. No te canses de hacer el bien a pesar de las circunstancias como esta iglesia. Segunda de Tesalonicenses, miren ahí en sus Biblias, capítulo 3, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Y vosotros, hermanos,
no os canséis de hacer el bien. Siga con el Salvador. Siga fiel al Señor. Hebreos 13, por favor, miren más adelante. Hebreos capítulo 13. Y todos son contextos de oposición y sufrimiento. Hebreos 13, versículo 16. Y de hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis. No te olvides. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada de aquel que le sirve con un corazón que le ama. Si usted ama al Señor Jesucristo, siga sirviéndole, no se canse. Y Hebreos 12, el versículo 3, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira, qué ejemplo que pone en el Señor Jesús. Él sufrió contradicción de pecadores desde que fue arrestado, incluso cuando él enseñaba por largos 3 años. No fue fácil la obra que él hizo para ser fiel al Padre. Pero él cumplió con fidelidad el propósito de Dios aquí en la tierra. Y murió hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente. Pero sufrió contradicción de pecadores. Y claro, cuando uno sufre la contradicción de gente que se opone, uno ya no quiere continuar. Uno puede desmayarle, significa abandonar la carrera, ya no quiere correr. Esta iglesia no fue así. Parece ser que esta iglesia miró a Jesús y lo tenía muy claro. Y ellos siguieron, y Jesús alaba a esta iglesia por eso. Siga haciendo lo bueno, siga sirviendo a Dios con todo el corazón. Segundo principio que debe llamarnos la atención. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Qué es el verdadero amor, hermanos? No quiero que me malentiendas. Pero dice el texto, las cuales yo también aborrezco. Y quiero ser bien claro con esto, hermano. Porque si tú amas a Jesús, vas a aborrecer lo que Él aborrece. Pero amor y aborrecimiento van de la mano, sí. Claro que sí. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Si tú ves el versículo uno solo, Romanos 12, 9, te vas a encontrar que la expresión amor está asociada con el aborrecer. Romanos 12, 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Si tú amas al Señor, vas a aborrecer lo malo. Estos son días donde se están imponiendo todas las ideologías satánicas para el mundo entero y quieren meterla en las iglesias, quieren meterla en la educación, quieren cambiar nuestra manera de pensar por la famosa nueva normalidad. No tengo que hablar mucho de estos temas y hasta nos van a tildar de discriminadores. Si nosotros amamos sinceramente a Dios, aborreceremos lo malo. Eso es lo que la Biblia nos llama a hacer. Salmos 97:10. Salmos 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si tú amas a Dios, tienes que aborrecer el mal. No hay ningún lugar en la Biblia donde nos diga que amar es tolerar o permitir el pecado dentro de nuestra vida, dentro de la iglesia. Si amamos a Dios, nos va a llevar a aborrecer el mal. No se contraponen. El verdadero amor de Cristo nos ayuda a distanciarnos, separarnos de aquello que está mal en la vida, de aquello que condena como pecado. Así que vemos el hecho de perseverar, no abandones, sea fiel. El hecho de aborrecer aquello que está mal, cuidado con las falsas enseñanzas, aborrezcan esas enseñanzas, cuidado con las malas, incluso dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos buenas costumbres. Bueno, ahora no podemos congregar por la pandemia, pero teníamos la costumbre, como José y María. Dice que era su costumbre ir a la Pascua cada vez. Jesucristo entraba a la sinagoga porque era su costumbre. No perdamos las buenas costumbres por malos comentarios, por malas conversaciones. Tal vez así incluso puede entrar la falsa enseñanza. Cuidémonos de eso. Esta iglesia aprendió a discernir. Amaban al Señor Jesús y pudieron aborrecer lo que Él aborrecía. Pero lo que más me impacta, lo que me llamó y me cautivó fue la persistencia del amor de Cristo. ¿Lo han notado? ¿Cómo describe a la iglesia? ¿Cómo la alaba? Pero en su amor también la tiene que corregir, la tiene que confrontar, porque nos ama. Jesucristo tuvo que confrontar a su iglesia.
Y yo te voy a decir algo que no hizo Jesús, que ellos sí hicieron. Por mucha actividad, dejaron esa palabra dejar. ¿Sabes dónde aparece? Cuando dice Jesucristo, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya no puede romperse ese vínculo. Ellos sí lo hicieron, lo dejaron a Jesús. Por mucha actividad. Por eso el llamado es volver a nuestro primer amor. Pero Jesús no los dejó. Y quiero decirte algo, amada iglesia, hermanos queridos, Jesús es fiel a pesar de que nosotros no lo somos. Jesús no nos dejó, su perseverancia es impresionante. Cómo nos ama el Salvador. Amigo que nos escuchas en esta noche, ¿sabe que Dios le ama? La Biblia dice, Dios amó tanto al mundo, a usted, a mí, que entregó la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que usted se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Venga a Cristo, arrepiéntase de sus pecados, porque es el pecado que le trae una consecuencia terrible en su vida. ¿Y sabe cuál es la peor? Que usted será condenado al mismo infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, donde hay tortura, dolor, sufrimiento. Cristo murió porque quiere evitar que usted vaya a ese lugar. Por eso le ha permitido escuchar este mensaje. Venga a Cristo por la fe. Él le ama. Por eso todavía le permite vivir este tiempo. Tú dices, pero ¿qué clase de amor permite una pandemia como esta? Porque nos ama, porque está corrigiendo a la humanidad, está sensibilizando su corazón para que se vuelvan a Él. Dios nos ama y su amor va a perdonar sus pecados, limpiarle de toda maldad, le hará una nueva persona, le adoptará en su familia, será llamado hijo de Dios por amor de lo que Él hizo en la cruz. Porque Él murió y resucitó al tercer día. Entréguese a Cristo. Ahora le toca a usted. ¿Qué va a hacer con el amor que Dios derramó en Cristo Jesús en la cruz? Dios ya mostró su amor para con nosotros. Tanto fue su amor que entregó la vida de su Hijo unigénito. Pero, amados hermanos, si hay un profeta que puede describir bien el amor de Dios, porque Dios lo envió, es el profeta Oseas. Oseas 11, 8 al 9, ¿saben lo que dice? Israel le fue infiel, su nación le abandonó deliberadamente, se fue tras los ídolos. Pero Oseas 8, 11 del 8 al 9 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Dios se lo dice a su pueblo. Dice, ¿cómo te voy a entregar yo, Israel? Mi corazón se mueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¡Qué tremendo amor! ¿Saben qué significa Oseas? Josué, y donde viene el término Salvador. ¿Cómo lo hizo Dios por nosotros? Cuando envió a Jesucristo. Amemos a Jesucristo. Amemos hasta el fin a Jesús. Él ya derramó su amor por medio de su Santo Espíritu en nosotros. Sea fiel. Volvamos al primer amor. Tal vez sea una exhortación para volver a ese primer amor. Que Dios nos bendiga y nos ayude a amar al Señor Jesús con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Muy buenas noches, amados hermanos.